Le invito en esta tarde que usted pueda abrir sus Biblias en, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21, versículos del 1 al 5, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, mis hermanas, y le pido al Señor que en esta hora Él use mis labios para poder compartir su palabra, una palabra que yo creo que, si bien nos conocemos la historia del comienzo y la historia de la creación, yo creo que esta es una de las que más conocemos quienes hemos estado en la iglesia, porque por lo general se lee como cuando alguien fallece, ¿cierto? Es como parte de, y cuesta a veces, y a lo mejor no le tomamos el peso que esta palabra trae. Y la verdad es que, como ustedes saben, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, ¿cierto? Mientras él se encontraba preso en la isla de Patmos, y Apocalipsis significa revelación. Y así como su nombre lo indica, este libro tiene muchos simbolismos para comunicar su mensaje. Dios le revela al apóstol Juan una serie de visiones, de lo que está haciendo Dios y lo que hará en el transcurso de la historia, con el propósito de fortalecer a los creyentes en tiempos de persecución, ¿ya? Eh, los últimos capítulos de este libro hacen referencia al reino de Dios establecido en y a través de Jesucristo, y a los siervos de Dios que contemplan su rostro. Específicamente en este capítulo 21, el apóstol Juan nos describe el día en el que experimentaremos la esperanza futura. Y la semana pasada el Señor nos estaba hablando, nos hablaba de los sufrimientos y los padecimientos y persecuciones que quizás vivimos, tanto por ser creyentes, pero también parte de lo que vivimos en esta tierra. Recordemos que todo lo que vivimos, eh, no somos solo nosotras. El mundo no está exento de tener enfermedades, de vivir decepciones. El mundo no está exento de estas cosas. Por lo tanto, eh, hacia dónde va este mensaje hoy día? Es el privilegio de servir a Dios. El Señor nos ayude, mis hermanas, porque eh, cuando estamos en medio de dificultades, la palabra del miércoles pasado nos decía que a veces solemos cuestionar lo que Dios hace, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, ¿cierto? Pero también nos animaba a que de lo que estemos viviendo no desfallezca nuestra esperanza en el Señor. Entonces, haciendo un poquito de ese resumen, yo creo que si hay algo que tiene mala reputación, no solo no por nosotros, por lo que nosotros hagamos, sino que la palabra yo prometo, eh, yo creo que todas cuando alguien nos dice eso, todas así como, no, no sé si creerte". Sobre todo quizás cuando vienen elecciones, porque todo el mundo empieza a prometer muchas cosas. El novio con la novia, a lo mejor cuando están pololeando o de novio, no, yo te voy a bajar el cielo, la luna, las estrellas, ¿cierto?
y son cosas que se prometen. A veces cuando tenemos al bebé pequeño en brazos también, hoy te voy a cuidar, te voy a amar, y empiezan a pasar los años y comenzamos a hacer, no a dejar la promesa de lado, pero sí nos enojamos, nos enrabiamos porque hacen sus maldades, ¿cierto? Entonces, todos en algún minuto dudamos de estas promesas. Eh, pero una promesa en la palabra del Señor, en esencia es un depósito bancario en la esperanza futura. La promesa en sí misma no es la recompensa. No sé si me logra entender, pero una cosa es lo que yo prometo y otra cosa es lo que yo voy a dar, la recompensa, el regalo. Entonces, por ejemplo, un anillo de compromiso no tendría sentido sin el matrimonio, porque para eso es el anillo de compromiso, ¿cierto? Para decir, yo me comprometo a casarme contigo en la fecha que dispongamos, ¿cierto? En Romanos, el apóstol Pablo lo explica de esta manera en cuanto a la promesa y a la esperanza. Yo lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional porque es un poquito más claro. Dice, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? ¿Cierto, hermana? O sea, si algo que yo veo, no, yo tengo listo, no sé, la compra de un auto, ya está todos los papeles listos, el auto tengo que ir a buscarlo nomás. No es una esperanza, porque yo ya sé que es mío el auto. En cambio, las promesas son a veces difíciles de sostener porque en su naturaleza nos obligan a esperar en algo que no vemos. Esa es una promesa. Yo no estoy viendo lo que me están prometiendo. No sé si me logra entender. Nuestra esperanza, en todo sentido, es algo que no vemos. Entonces, eh, y yo creo que al cristiano, a la cristiana le cuesta muchas veces confiar en las promesas de Dios. Sobre todo, hermana, cuando nos aferramos a promesas o a esperanzas que Dios nunca ha hecho. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de la palabra. Entonces, la palabra del Señor tiene alrededor de 5.000 promesas. Estoy dando solo un número cerrado y es un aproximado solamente, en las cuales podemos confiar plenamente, ¿ya? Y que son la garantía fiel de un Dios que no cambia, hermana. Entonces, las promesas de Dios convierten todo en nuestra vida en algo hermoso. Todo lo que yo pueda vivir, todo lo que yo pueda pasar, esa promesa de Dios lo convierte en algo hermoso, por ser promesa de Dios, porque Él es fiel y verdadero. En este libro de Apocalipsis también encontramos promesas, que la palabra tiene promesa. Entonces, y estas promesas hacen que miremos el presente sin temor, porque no está hablando de la esperanza futura, nos está esperando de algo que viene más allá. Y nos ayudan incluso a soportar el dolor con gracia y aún incluso con más gozo. En el libro de Santiago, si alguna no lo sabe, que fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento, comienza con las palabras que a mí me marcaron cuando lo entendí. Dice Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no sabía quizás que años más tarde, porque él fue uno de los primeros mártires también de apóstol, eh, más tarde el apóstol Juan escribiría esto. Él no había todavía una conexión, porque esto se escribió años después, el Apocalipsis. Entonces, no sabía de estas visiones futuras que Juan iba a ver. Entonces, lo que el apóstol Santiago, inspirado en el Señor, escribe diciéndonos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos ayudan a entender el por qué debo tener yo gozo en las dificultades. Para que podamos comprender un poquito mejor, yo le invito en esta hora a que trate de leer detenidamente y pausadamente el pasaje que estamos leyendo.
Porque saben que a mí me pasó cuando lo leía, no, vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Como que uno se lo sabe, como de memoria ya, así como, esta parte sí, esto viene aquí, ahora viene esto otro. Pero, y lo hacemos a veces como robot, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es eso. No es algo que usted necesite repetirse así. Vi un cielo y una tierra nueva, porque las primeras cosas. No, la idea, y mi pastor siempre lo ha dicho, la idea es leer pausadamente lo que estoy tratando de entender lo que estoy leyendo. Yo voy a leer solamente los versículos 3 al 5 y los voy a leer lo más pausado que pueda. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entendiendo que el apóstol Juan eh, tuvo estas visiones mientras estaba preso en una isla por su fe. No estaba de vacaciones, recostado ahí sobre la hamaca en una isla paradisiaca. Estaba preso y venía de una persecución tremenda el estar allí. Entonces, estaba en un momento de sufrimiento y en medio, hermana, estaba más encima en medio del apogeo represivo que tuvo el Imperio Romano, porque hubo un momento de la historia de ese imperio que empezó a reprimir muy fuertemente a los cristianos. Y no fue solo el apóstol Juan, fueron muchos, muchos los torturados, vejados, humillados. Muchos hermanos murieron en ese tiempo por este sistema represivo que tenía este imperio. Entonces, eh, el apóstol Juan en ese minuto, en un minuto de sufrimiento, tiene una visión gloriosa de algo que va a venir. Entonces, todas quienes hemos pasado quizás momentos de sufrimiento intenso, yo creo que quisiéramos tener una visión de algo, de que esto quizás va a minorar o va a pasar, o incluso hasta decir que no es real. Pero Dios nos ha dejado esta visión escrita aquí para que usted y yo, cuando estemos en medio de estas tribulaciones, podamos recurrir a ellas y leerlas pausadamente, no repetirlas como un robot. Entonces, en Apocalipsis 1:1 dice que esto sucederá pronto. Imagínese para el apóstol Juan que estaba ahí viviendo quizás un calvario, un sufrimiento en ese lugar, decirle esto va a suceder pronto, es darle una esperanza, es darle un decir, tranquilo, tranquilo, viene algo. Entonces, intentemos imaginarnos al apóstol Juan aferrándose fuertemente a esta promesa. Pronto su sufrimiento, como un prisionero destinado al exilio por causa de la fe en Cristo, pasaría. Entonces, si nosotros viéramos la palabra del Señor como lo que es una mina de oro, eh, llegando a este punto de Apocalipsis 21, es como dar como con la mina principal, porque aquí nos está diciendo lo que va a ser nuestra vida eternamente. Recuerden que esto es pasajero, nuestra vida acá. Cada área de nuestro corazón, del dolor de nuestro corazón, la palabra de Dios siempre nos dará una promesa a la cual nos podamos aferrar. Cuando somos mamás, cuando estamos en un, no sé, en un dolor por la partida de un ser querido, diversos dolores que nos podemos tener. Pero hay dos áreas
de las cuales yo quiero hablar en esta tarde, que son eh, es donde más necesitamos las promesas de Dios porque son muy recurrentes. Una de ellas es para nuestros cuerpos frágiles, ¿cierto? Inevitablemente nos enfermamos. Hoy día precisamente llegó el otoño y las mamás empiezan ahora a asustarse por el invierno. Ya van a venir los resfríos, em, la fiebre y distintas cosas. Entonces, y empiezan nuestros cuerpos frágiles ya quizás a sentirse un poco temerosos. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando la hermana Ivonne da los avisos y a veces la lista ha sido súper larga de hermanos que están pasando situaciones complejas. Me acuerdo cuando terminamos el año, teníamos hartos hermanos en distintas situaciones, entonces era como, ¿de dónde saco aliento cuando el cuerpo frágil está frágil? Cuando está en ese momento frágil. Dice, y algo que quiero solo destacar y leer un poquito, hermana, si usted tiene una petición de oración, no se limite a pedirla. No diga, no, yo para qué voy a pedir la oración si yo, no, si yo también tengo rodilla y puedo orar. Hermana, le voy a leer solo una cosa. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Solo eso. No voy a ahondar en ese pequeño detalle. Cuando oramos nosotros por nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares, por nosotras mismas, estamos, eh, tenemos que saber por quién y por qué orar, ¿cierto? Es lo ideal. ¿Por qué? No es la idea que usted cuente toda su vida y su historia completa, pero sí que nos diga hacia dónde dirigir nuestra oración, porque a lo mejor no podemos saber pedir. Entonces, para este momento de oración, cuando veo todo esto, los hermanos pidiendo la oración, yo pasando dificultades, mi familia en problemas, necesito tener algo de esperanza y algo a qué aferrarme. Entonces, ¿a qué nos aferramos cuando nos vemos en estas situaciones? Con hermanos enfermos, nosotras mismas en alguna dificultad o aflicción. ¿A qué se aferra usted? Oh, yo me aferro a que el Señor me va a sanar y me va a cumplir lo que yo quiero. Eso es aferrarse a una idea en mi mente, no aferrarme a las promesas que Dios tiene para mi vida. Entonces, ¿qué nos promete Dios para estos cuerpos completamente vulnerables? Como le decía yo, estamos algunas jovencitas empezando con achaques ya de la edad. Otras más adultas ya están con otras enfermedades, con enfermedades declaradas, con las cuales tienen que aprender a vivir. Las más ancianas, como le digo yo a mi papi, de repente ya no hay nada que hacer, pues papá. El vaso frágil ya se está debilitando a tal punto que las muelas ya no funcionan, ¿cierto? El cántaro se empieza a quebrajar. Siempre la hermana Nina nos dice: "Yo aquí ando apenas con mis rodillitas", ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza de la hermana Adelina? ¿Cuál es la esperanza de nuestra hermana Nina? Vamos a verla, ¿ya? Em, o quizás, no sé, pues, mire, yo puse esto porque la verdad es que es la realidad de mi papá. El carnet del consultorio no da abasto para tanta enfermedad. No da abasto para la lista de remedios que nos tienen que dar. La hermana Nina se ríe porque sabe que es así, ¿cierto? La artrosis, la diabetes, la hipertensión, el asma y tantas otras cosas que hay. Entonces, otras veces necesitamos un tratamiento más complejo, algunas pasan más en el hospital que en la casa. eh, Cuando van al médico le encantaría escuchar, no, si usted ya no tiene nada y no tiene que tomarse ninguna de la pila de remedios que se tienen que tomar, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cómo nos aferramos? La promesa a la cual nos aferramos en medio de estas enfermedades es que Jesús hará nuevas todas las cosas. ¿Sabe que eso a mí me dejó impactada? Porque lo olvidamos, hermana. Olvidamos que Jesús va a hacer nuevo este vaso frágil. Este vaso frágil no va a ser
en la eternidad va a ser perfecto. No va a tener el dolor de rodilla que tiene la hermana Nina, que a lo mejor a veces le cuesta pararse. No va a tener a lo mejor el dolor de espalda que sufren otras. No va a tener que estarse inyectando ¿cómo se llama? La insulina. No va a tener que estarse recordando que tiene que tomar una pila de remedios en la mañana, mediodía, en la noche. Y que si se los deja de tomar, le viene un alza de presión, una hipoglicemia. Entonces, veamos lo que dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas algunas cosas. No, dice, todas las cosas. Entonces, cuando Jesús nos enseñó a orar y nos dijo: Señor, que venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, ¿cierto? También en la tierra. Así nos enseñó a orar el Señor. Y Él nos enseñó que oráramos con nuestra realidad futura en mente, hermana. Yo no había visto esto. Ya sea que desde este lado de la eternidad, donde hoy día nosotras estamos viviendo todos estos achaques, o del otro lado de la eternidad. Es decir, le estoy pidiendo a Dios hacer aquí, en la tierra, lo que Él va a hacer un día en el cielo. Todas pedimos que el Señor ojalá nos sanara, porque es nuestro deseo natural que Dios me sane, que Dios haga la obra en mi cuerpo físico. Pero cuando yo digo: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, estoy diciendo: Señor, no importa si aquí en la tierra tú no me sanas, porque va a llegar el día en el que tú vas a hacer nuevas todas las cosas y yo ya no voy a estar nunca más enferma. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, a veces, y esto me refería, hermana, cuando a veces nos aferramos tanto a esas promesas que no están escritas. No, si el Señor te va a sanar. Hermana, no sabemos lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que decirle al hermano, a la hermana: hermana, aférrate a las promesas del Señor. Aférrate a que un día el Señor va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Cuál es tu necesidad hoy día? La que sea. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Nuestra esperanza en última instancia no es que seamos sanas de las enfermedades que podamos tener, sino de que Dios sane estos vasos rotos. Cierto que cuando alguien muere, no sé, por un cáncer, alguien que estuvo hospitalizado mucho tiempo, la mayoría del mundo cuando uno va, dicen: oh no, perdió la batalla contra el cáncer, perdió la batalla contra, no sé, un sinfín de enfermedades que puedan existir. Pero para los santos, esta realidad se redirige. Porque esas enfermedades que nos atacan en última instancia son las que pierden la batalla. Nosotros ya pasamos al otro lado de la eternidad. El día que a lo mejor muramos por una enfermedad que tengamos, no nos venció el cáncer. Esa- Ellos fueron vencidos porque ya yo estoy al otro lado, en la esperanza, en donde Cristo quiere que esté. ¿Me entiende? Entonces, en Filipenses 3:23, el versículo 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermana, poder el Señor siempre tiene para hacer sanidades, porque eso es, pero está en su voluntad, es en algo que quizás no conocemos, pero si hay algo que Él nos ha dejado escrito y claro, es que va a ser nueva todas las cosas y este cuerpo que hoy día puede ser de humillación, va a ser un día semejante al cuerpo de la gloria de Él. ¿Me entiende? Escriba esta promesa en su corazón. Él va a transformar este cuerpo de la humillación en cuerpo glorioso. A lo mejor incluso muchos se burlarán de ustedes.
molestar. Usted no tiene más achaques porque no le falta, no sé, alguna cosa. Muchos se burlan de las situaciones que podemos estar viviendo. A lo mejor me falta algo, no lo tengo, y se burlan. Pero hermana, aférrate a esa promesa que el Señor te está dando. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Todas tus necesidades van a ser suplidas en Cristo y pueden ser suplidas aquí, pero el punto es que estamos en este cuerpo aún terrenal, pero hay un momento que va a ser tan perfecto este cuerpo, esta mente va a ser transformada de tal manera que su gloria va a inundar nuestra vida y usted ni se va a acordar de ese dolor tan terrible que sentí aquí. Entonces, la promesa de que se acerca ese día y como hijas de Dios seremos totalmente sanas. Mentes confundidas, rodillas que sufren de artrosis, diabetes, hipertensión, dolor de espalda, cabeza, cáncer, tumores, problemas a los riñones. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados e incorruptibles. No va a haber nada que entre a mi cuerpo cuando esté con el Señor que sea capaz de separarme tanto de Dios como de que me dé algo. Oh, me dio un ataque al corazón, un infarto y sería. O me dio algo y quedé medio ahí a medio morir saltando, como se dice. Entonces, esta es nuestra esperanza, amada hermana. Esta es nuestra esperanza. Aférrese a ella cada vez que no se pueda parar, hermana Nina. Cuando no se pueda parar de esa silla, porque la rodilla duele, yo veo a mi mamita también, sufre de lo mismo. Acuérdese que su cuerpo va a ser transformado en algo glorioso. Esa es su esperanza. Posiblemente aquí va a sufrir hasta el último día de su vida, pero su cuerpo va a ser transformado. Mire, em, si esto no es gozo para usted, hermana, tristemente voy a tener que decirle que usted no ha creído en Jesús como su Salvador, porque Jesús no vino a darnos estabilidad aquí en este mundo. Lo que Él vino a hacer, no vino a hacernos felices aquí. Él vino a darnos una esperanza de que algo mejor va a venir. Esa es la esperanza. Si usted no siente gozo en el saber que todo lo que este mundo tiene se va a ir, va a ser quemado, déjeme decirle que usted todavía no tiene a Cristo y es la hora de venir a Cristo. Ahora, ¿qué nos promete Dios para otra parte que es tan dolorosa quizás como el cuerpo, cuando el corazón está roto? ¿Qué me promete Dios para mi corazón roto? Yo no sé, pero hay gente que dice que prefiere, yo no he vivido dolores corporales, no, no lo sé, pero hay gente que prefiere un dolor corporal que al dolor del corazón. Una traición del esposo, del hijo, de la familia, de la iglesia, en fin. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es maravilloso entender que tenemos nosotros cerca al Señor, ¿cierto? Es una promesa de que Él nos dijo, aquí van a tener mucha aflicción, pero confíen en mí, yo vencí al mundo. Entonces, pero cuando nos traicionan, cuando nuestros esposos quizás adulteran, cuando no nos dan el sustento que necesitamos, tanto en dinero como emocionalmente. Nuestros hijos hacen todo lo contrario a lo que nosotros le hemos enseñado. Nuestros padres nos lastiman quizás por su frialdad o su nulo apoyo emocional cuando lo necesitamos. O muchas veces alguien a quien hemos ayudado de la forma que sea, después nos traiciona o no reconoce nuestra ayuda. O a lo mejor en la iglesia una hermana nos juega chueco y habla mal de nosotras, en nuestra familia abuelos, primos, tíos, nos pelan hablando de nosotros cosas que no son ciertas, o a lo mejor sufrimos la pérdida de un familiar y nos ha dejado en un estado de dolor intenso. Todas estas y muchas situaciones más hacen que nuestros corazones estén rotos, hermana. Jesús nos dio parte de esa promesa al decirnos que Él estaría con nosotros en medio de estos sufrimientos. Nuestra esperanza plena y futura es que Él pondrá fin
a todos nuestros sufrimientos de una vez y para siempre. Si yo me pongo a pensar en las veces que a lo mejor mi corazón ha estado roto, yo creo que usted y yo nos podríamos llorar de aquí hasta la noche, hasta mañana y varios días, porque si juntamos sus penas, mis penas, las penas de la hermana, de la otra hermana, de la otra hermana, tenemos para rato. Pero, ¿sabe? Yo le invito a que ahora, si usted se acuerda de algo doloroso que a lo mejor todavía le afecta, vamos al versículo 4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eh, Cuando hay un momento doloroso en nuestras vidas y nuestro corazón está roto, eh, nos encantaría saber que esto va a terminar pronto. Sería como nuestra esperanza en el momento de dolor. Nos encantaría saber cuándo va a cesar el llanto, cuándo se va a acabar el dolor. Em, Esta mi hermana, este versículo 4 no es una promesa para el aquí y el ahora, es una promesa futura. Yo creo, y yo decía, Señor, estoy leyendo esto, pero estoy llorando. Entonces, claro, no es una esperanza para el aquí y el ahora. Pero va a llegar un momento que ya no van a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. Em, ¿Por qué, se preguntará alguna, las lágrimas, el llanto y el dolor se mencionan tan repetidamente? Porque esto nos enfrentamos a diario, pues, hermano. Esta es nuestra vida aquí en esta tierra. El llanto, el dolor, el sufrimiento. Es cosa quizás que usted prenda la tele, se ponga a ver las noticias y la Rebe, yo siempre que me pongo a ver las noticias, la Rebe me mira, me empieza a mirar cada vez que sale una noticia nueva, porque hay veces que me ha pasado, hermana, que he terminado llorando por las situaciones que suceden, por las historias que se cuentan. Niñas violadas, desaparecidas, accidentes de la nada, que viene un auto, un camión y arrasó con 4 vehículos y mató, no sé, a tantas personas. Esto es lo que el mundo eh, nos da, este mundo de pecado nos da llanto, sufrimiento, dolor. Y si hay algo que a lo mejor lleve causándonos dolor, no sé, un mes, un año, décadas, o quizás toda una vida, aférrese, hermana, fuertemente a esta esperanza. No estaremos afligidas para siempre. Todas las cosas malas tendrán su fin y esta es la realidad que Dios nos ha prometido. En la plenitud de los tiempos, por la infinita misericordia de Dios, nuestros cuerpos frágiles y nuestros corazones rotos serán hechos nuevos. Hermana, no van a ser restituidos, no van a ser pegados, las partes rotas, no, no, hermana, va a ser todo hecho nuevo. Yo creo que no hay cosa más que nos guste más a las mujeres, especialmente a mí, que algo nuevo. Yo veo a la Rebe siempre a veces le tengo que comprar lápices, témpera, un cuaderno y ella lo único que quiere es, ya mamá, ¿y cuándo lo voy a usar? Nos gustan las cosas nuevas. Imagínense, Dios va a hacer todo nuevo, cuerpos nuevos, corazones nuevos, pero todo de cero porque ahora estamos siendo parchada a lo mejor porque este mundo es así, van a venir ataques, van a venir cosas, van a pasar situaciones. Dice en Primera de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mi hermana, esta esperanza que nosotros tenemos viene de parte de Él. Él le dice a Juan, escribe. No le está diciendo, acuérdate y escribe cuando te acuerdes. No, escribe, escribe. Porque esto es importante que tú le digas a mis hijos porque están pasando persecución. Es importante que tú les comuniques esto a mis hijos que están
en situaciones dolorosas, en situaciones complicadas, en situaciones que ya no dan más, yo necesito que tú le digas, aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Voy a enjugar sus lágrimas, ya no va a haber llanto, dolor, clamor ni dolor, porque todas estas cosas van a pasar. Aliéntalos de esta forma. Mi hermana, si hay algo que la pandemia nos dejó es que la vida es muy frágil. Si hay algo y que la muerte es más real de lo que a lo mejor muchas pensaban. La muerte muchos lo tenían como algo muy lejano. Vino una pandemia, nos encerró a todos y murió mucha gente. Ahora, la pospandemia nos está dejando que el haber estado encerrados tanto tiempo y el no haber tenido contacto social por tanto tiempo, el ser humano se ha vuelto más egoísta que nunca, hermana. Más egoísta que nunca. ¿Por qué? Imagínense, en medio de la muerte de miles de personas comienza una guerra. ¿Qué oscuridad más grande tiene este mundo? En medio de todo lo que venimos recién saliendo de muerte, hay familias que sufrieron la pérdida no de uno, de dos, de tres familiares, seguiditos. Estuvieron separados cuánto tiempo, hermana. Entonces, ni hablar, hermana, de la cantidad de suicidios que hemos tenido. No solo en Chile, hermana, a nivel mundial. Pensemos también en los homicidios, robo, hasta la economía, hermana. Está todo en desequilibrio. Nuestro mundo parece que se va a caer a pedazos. De verdad que a veces no dan ni ganas de prender la tele porque uno ya sabe, ¿no? Ya otro portonazo, eh, otro asalto, otro homicidio, otro cuerpo encontrado por parte de desmembrado en distintos lugares. Entonces, eh, y aquí vienen todos, todos buscan soluciones, todos quieren tener la receta mágica y decir, no, ya, yo voy a acabar con la delincuencia. Yo creo que ahora sí ese discurso nadie se lo va a creer. Si alguien dijera, yo voy a acabar con la delincuencia. Porque los delincuentes están hasta entre medio de ellos mismos. Entonces, si vamos a la historia, hermana, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay periodos tan o más oscuros que este que estamos viviendo. Yo no sé si alguna ha escuchado lo que significa el periodo intertestamentario, pero es un periodo donde Dios estuvo en silencio por 400 años aproximadamente. No hubo profeta, no hubo nada, hasta el apóstol Juan, Juan Bautista, ¿verdad? Hasta que vino Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a dar señales de que Dios vuelve a su pueblo y le comienza a hablar y le empieza a decir que viene alguien, que viene el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empieza así. Hermana, si nosotros vamos quizás un poquito más adelante en la historia, otro periodo oscuro fue cuando Jesús murió, po. Imagínense esos discípulos fascinados con Jesús, con todo bien, y de repente se murió el maestro. Y no estaba el Espíritu Santo para que les revelara que estas cosas tenían que suceder. Yo siempre me he puesto en ese lugar. Hay que pensar que después de 50 días vino aquí Pentecostés y viene el Espíritu Santo. Entonces ellos estuvieron ese día que el Señor murió, esos 3 días, solos, desesperanzados. Imagínense a Pedro, yo me lo imagino llorando por ahí por los rincones, porque más encima había traicionado a su Señor. Momentos oscuros. Entonces, mire, podemos hasta pensar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, momentos oscuros de la historia. El quebranto y la oscuridad han perseguido, hermana, a los hijos de Dios desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Así ha sido. Pero nuestra esperanza no está en políticas gubernamentales, aunque parezcan buenas, no está en cambiar la opinión pública, no está en lo que diga Hollywood, no está en nuestra capacidad humana para hacer retroceder las fuerzas de la oscuridad. Nuestra esperanza está en el día descrito en Apocalipsis del 1 al 3, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta
como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí está la promesa, pues, hermano, la nueva Jerusalén, el hogar verdadero y seguro para los hijos de Dios. El apóstol Juan describe una ciudad redimida, donde no solo nos encontraremos con Dios, hermano, sino donde viviremos con Dios. Una ciudad donde nuestras almas experimentarán la paz verdadera y duradera. Los oyentes originales de esta carta, yo creo que imaginaban la Jerusalén, porque a lo mejor algunos la conocieron o algunos le hablaban de ella, pero no nos habla aquí de, de que Jerusalén es el mejor lugar para estar. No, el apóstol Juan nos está diciendo que viene una mejor, completamente nueva. Si nosotros miramos lo que por misericordia del Señor, hermana, nosotros hemos podido vivir en el Evangelio y desde que la palabra del Señor nos ha hecho dar frente con lo que realmente somos, ¿a usted le gustaría que el resto tuviera lo que usted tiene en su casa hoy día? ¿A usted le gustaría que a lo mejor la comunión que usted puede tener con su esposo o la comunión con sus hijos también la tuviera en otros hogares? Es triste, hermana, cuando nosotros salimos de nuestro hogar y vemos otras realidades. Vemos ot- sufrimiento, hermana. Tristemente, a veces vemos cómo a las mujeres les encanta humillar a sus esposos. Vemos tristemente cómo hombres les encanta humillar a sus mujeres. Vemos padres avergonzando a los hijos, hijos avergonzando a los padres en frente de los demás. Entonces, ¿no le gustaría a usted extender esto? Que muchos más pudieran. ¿Por qué no oramos? Decimos, Señor, manda instrumentos con tu palabra, con la palabra de verdad, no con ese evangelio diluido, sino con la palabra de verdad. Es nuestro mandato a orar para que el Señor levante líderes, que el Señor quiera generación nueva, a lo mejor que venga con este evangelio puro, para que puedan llevar a las naciones. Hermana, cuando a mí me decían naciones, yo decía misiones, para allá, para el mundo. Las primero en nuestro hogar. La primera vez que me dijeron, tú tienes 2 naciones ahí que estás criando, ahí tienes que llevar la palabra del Señor, el evangelio a esas 2 naciones. Que el Señor nos ayude, mi hermana, las que crían nietos. Señor las ayude y las fortalezca a ustedes también. Nuestra esperanza es esa ciudad que se avecina, esta nueva Jerusalén. Tal vez la podamos ver lejana, sobre todo en esos momentos de angustia y dolor, como que no pareciera que estuviera. Nosotros si nos vamos a Hebreos 11, yo creo que muchas van a decir, ya, es la fe, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando a uno le dan como una referencia, ya como que uno se la sabe. Pero véalo de otro punto de vista. Aquí están un listado de héroes de la fe que le llaman, ¿cierto? Moisés, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Gedeón, Barak, Sansón, Jeftés, David, Samuel y los profetas. Yo los traté de anotar todos, los miré y dije, "Oh, hay varios, ¿cierto? Pero si hay uno que yo sé que usted no lo sabe, a lo mejor porque yo también era ignorante. En Romanos 16 también aparece otro listado, pero de gentiles que conocieron a Cristo. Está Priscila y Aquila, Febe, Epeneto, el primer creyente de Cristo en Asia, Urbano, Estaquis, Apeles, etcétera. ¿Usted se sabía esos nombres de sus hermanos al principio? La herencia hermana cultural de todos ellos era muy diferente. Algunos eran judíos, otros eran gentiles, vivieron en épocas distintas de la historia, e incluso en partes diferentes del mundo, porque recuerde que el evangelio se empezó a extender. Entonces,
Esto significa que debieron enfrentar, hermanas, diversas situaciones mientras trataban de vivir como hijos de luz en días oscuros. ¿Y qué nos une a ellos, mis hermanas? A estos hermanos, a Abraham, a José, a Gedeón, a todos los que vinieron, a Fede, a Priscila, a Aquila, a Epeneto. ¿Qué nos une con ellos? Que somos ciudadanos de una ciudad diferente. Hebreos 11, 13 y 16 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de los primeros, de los héroes de la fe, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y si vamos al versículo 2 que leímos, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En Hebreos 11:10 vemos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros podemos ver que Dios construyó este mundo para que viviésemos en él, para que lo cuidásemos y viviéramos de este mundo. Tristemente, nuestro pecado y el pecado que ha venido desde Adán y Eva hasta nuestros días ha socavado no solo nuestros corazones, sino también el lugar donde vivimos. Esta nueva ciudad también es construida por Dios. La diferencia es que en esta ocasión la imagen que Él puso en nosotros estará completamente restaurada, como al principio por nuestro Señor Jesucristo. Hermana, este mundo está profundamente fracturado en sus cimientos. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos poner la esperanza en la restauración de esas fracturas. Decir que la sociedad se va a mejorar, porque muchos oran por eso, no, y Señor, que tengamos una economía excelente, que nuestra sociedad entienda el mensaje de Dios. Hermana, nosotros todos sabemos que lo que viene de aquí en adelante es aún peor en este mundo. Pero bendito nuestro Señor que nos da esperanza y nos da el modelo de una ciudad que no está fracturada, hermana, por el pecado. En Apocalipsis 21, pero el 23 y el 25 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Qué ciudad más perfecta. Díganme ustedes si a los políticos no les encantaría. Una ciudad que no tenga necesidad de cerrar sus puertas porque todos vivimos encerrados y enrejados. Pero cuando vemos, mi hermana, las fracturas de este mundo, ¿a qué te aferra? ¿A qué se aferra usted? Cuando ve todos estos horrores, ¿cuál es la esperanza que me alienta a mí, a la que va a trabajar, a salir a trabajar? ¿Cuál es la esperanza que alienta a la que manda a sus hijos al colegio? ¿Cuál es la esperanza que me alienta a mí al ir a comprar a lo mejor y ver que cada día me cuesta más llegar a fin de mes? Nos aferramos a que somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso y cada día nos acercamos más a aquella ciudad que nos está esperando, que nos está preparando Dios a nosotros. Así que yo dije, de ahora en adelante voy a empezar a marcar todos los días en el calendario. Cada día va a ser un día menos en este mundo. Cada día va a ser un día que me acerca más al Señor. No importa lo que pasemos aquí. Entonces, ¿qué tan importante puede ser lo que me pase mañana si tengo la esperanza de una patria mejor? Bueno, fuera de que no habrá nada que nos rompa el corazón y que ya no tendremos un cuerpo frágil, me alienta la esperanza de saber que Dios estará allí y le veremos como Él es.
disfrutaremos de Él para siempre. Pero ya no con todo lo que nos separa aún. Hoy día me separa eh, mis pensamientos, me separa quizás el pecado en el que caigo, me separa mi ansiedad, porque todos los días tengo ansiedad de lo que va a venir mañana, pero va a haber un día que todo va a ser perfecto y yo voy a poder gozar de Él como Él se lo merece, porque yo le digo, Señor, todas las mañanas que me levanto, leo su palabra, me asombro de lo que Él hace, de las cosas que Él dejó escritas para mí, pero como que ahí me quedo porque me detengo y no adoro, pues. Ay, no. Ayer me levanté, estaba orando y me iba a levantar y como que mi carne quería ir, empezar ya a hacer las cosas, ya que hacer aseo, almuerzo y todas las cosas, y mi espíritu me tiraba para abajo y me decía: "Ora, ora por tus hermanas, ora por los demás, ora por tu familia". Sigue orando. Hermana, nos separan estas cosas todavía, no podemos ver perfectamente, no podemos disfrutar de Dios a la perfección. Por eso es importante, mi hermana, y yo quiero que usted hoy día analice y tenga en su mente 2 recipientes. Usted hoy día va a hacer 2 recipientes en su mente. Un recipiente va a ser para lo que dice el versículo 4 al final, porque las primeras cosas pasaron. Ese va a ser su primer recipiente. Las primeras cosas pasaron, ¿ya? Y en ese recipiente usted va a poner sus lágrimas, la muerte de un ser querido, el llanto que quizás constantemente tiene, el clamor, el dolor. El dolor físico que usted hoy día tiene por lo que sea, por la enfermedad que esté padeciendo, la angustia que pueda experimentar, que haya experimentado o que va a experimentar, quizás su corazón también va a ir en ese canasto. Todo lo que está roto en esta misma cultura también va a ir ahí. Todo lo que está roto en nosotras mismas también tiene que ir ahí. Pues todas estas cosas desaparecerán. Cosas que quizá que están esperando ser desechadas. Cosas con las cuales no tendremos que cargar para siempre. Yo soy ansiosa, hermana, y empiezo, oh, ya, hoy día tengo que hacer todo esto, y la ansiedad nos come. Y no sé por dónde empezar y me bloqueo. Y hoy día el Señor me dice, Carolina, ven, echa en ese recipiente todas esas cosas. Toda tu labor del día, ven, échala aquí. Porque todo eso va a desaparecer. Entonces, con todo esto que le mencioné, ¿qué nos impide adorar? ¿Qué es lo que fractura nuestras relaciones humanas? La preocupación, el desvelo de la noche, los hijos, el esposo, la economía, mis necesidades, los familiares, la salud mía, la de otros. Tristemente, hermanas, son las cosas en las cuales constantemente estamos pensando, incluso las cuales hablamos con otras personas. Y ese quizás es a veces nuestro problema. Todas estas cosas, hermanas, necesitan ir a este canasto, a este recipiente, como usted quiera llamarlo. Trate entonces usted de tener en su mente este recipiente donde pueda guardar todas esas cosas. Mire, vamos a leer Hebreos 1 del 10 al 12. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El pronombre ellos significa varios, ¿cierto? Entonces, vamos a enumerar lo que aparecen aquí en Apocalipsis 21:4. Lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor. Entonces, las lágrimas desaparecerán. El llanto desaparecerá, perecerá. Todo esto va en este recipiente, acuérdese, ¿ya? Pero ahora nos vamos a concentrar
En otra cosa, en lo que dice el versículo 11 de Hebreo, el del capítulo 1 de Hebreo. Mas tú permaneces para siempre. Y este es el segundo canasto que usted tiene que tener. El canasto de las cosas que permanecen para siempre. En el otro canasto usted va a tener todas esas primeras cosas que van a perecer y que van a desaparecer. Y en el segundo usted va a tener este en donde usted tiene que tener esas cosas eternas. Por lo tanto, cuando venga el desánimo en la mañana y usted no se quiera levantar porque tiene que ir a trabajar o porque tiene que empezar a hacer todo de nuevo lo que hizo el día anterior en la casa, cuando tenga que tomarse de nuevo todas esas pastillas, cuando le toque ir al médico o hacerse exámenes, diga fuerte, estas cosas perecerán, pero tú, Señor, vas a permanecer para siempre. Eso es lo que usted tiene que decir. Usted va a estar con todas estas cosas malas, pero usted va a decir, Señor, tú permaneces para siempre. Y vamos a añadir estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que permanecen para siempre? Ya dijimos las que estaban en el otro. Las cosas que permanecen para siempre son Dios. Salmo 102, 12. Mas tú, oh Jehová, permanece para siempre, y tu memoria de generación en generación. En el segundo, otra cosa que usted va a poner en ese recipiente es la palabra de Dios, porque también permanece para siempre. Dice Primera de Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y ahora usted diga conmigo bien fuerte, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor o cáese la flor, como decíamos en el punto, ¿cierto? Mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Llevamos dos cosas que permanecen para siempre, Dios y su palabra. Y ahora algo que a mí me sorprendió. La tercera cosa, las personas. Las personas también permanecen para siempre, hermana. ¿Sabe por qué? Porque está el infierno, que es eterno, y ahí va a ir el sufrimiento, va a ir el lloro, el llanto, y todas esas cosas, y está quienes viven para siempre en Cristo. Por lo tanto, voy a aferrar el canasto de las cosas que son eternas, Dios, su palabra, o sea, su Biblia tiene que estar ahí, y las personas. Usted no va a dejar de orar por las personas. Usted no va a dejar de orar para que otros lleguen al conocimiento del Evangelio. Usted va a leer todos los días su palabra porque su palabra es la que a usted le da el discernimiento que usted necesita para proteger su cabeza, su corazón de las mentiras del diablo. Es su palabra la que permanece para siempre. Y Dios que está siempre y que va a estar eternamente, Él siempre ha existido, tiene un atributo Dios que es la seidad, que Él no existe por sí mismo. A Él nadie lo creó, Él existe por sí mismo. Por lo tanto, hermana, de estas cosas, yo solo quiero terminar contándole la historia de una hermana, que su nombre es Helen Rosbier, una mujer misionera en África. Cuando ella conoció el Evangelio, cuando el Evangelio fue revelado a su vida, ella dijo las siguientes palabras. Ok, Dios, hoy lo hago en serio. Adelante. Hazme más como Jesús. Cueste lo que cueste. Pero por favor, cuando sienta que no puedo soportar más y grite alto, ignorarás mi alto y recordarás que hoy te dije adelante. Ay, hermana, yo quiero decir como, ella era joven, tenía alrededor de 20 años y ella dijo, ya, Señor, dale, hazme más como Jesús, cueste lo que cueste. Pero cuando yo no pueda más, cuando yo sienta que mi sufrimiento es tal y yo diga, basta, Señor, tú te vas a acordar y me vas a decir, tú me dijiste que siguiera adelante. Tú me dijiste que siguiera adelante. Ella tuvo que padecer mucho para llevar a cabo la misión de llevar el Evangelio a un lugar tan alejado y peligroso como el Congo. Vivió un episodio muy duro durante ese tiempo en los que llegó a decir que Dios la había abandonado. Pero en el momento
más alto de su sufrimiento, sintió que Dios le dijo, me pediste cuando te convertiste el privilegio de ser misionera. Eso es todo. ¿No lo quieres? Estos no son tus sufrimientos, son míos. Hermana, es un privilegio servir a Dios en la área donde tú te encuentres, criando hijos, yendo a trabajar, cuidando a tus papás, siendo cuidada a lo mejor por tus hijos, cuidando a tu esposo que quizás tiene más achaques que tú o los mismos. Es un privilegio servir a Cristo, no importa lo que estés viviendo. Te pueden faltar muchas cosas, pero recuerda que Él nos forma a la imagen de Cristo. Él no nos deja solos. Que Él nos ha prometido hacer nuevas todas las cosas. Tus sufrimientos, tus llantos y todas esas cosas van a pasar. Así que recordemos. Ella entendió y empezó a usar aquí el término privilegio, el privilegio de ser usada en el Señor. Así que hermana, que el Señor nos ayude a aferrarnos a la promesa de Dios, que todo lo que esté en ese, acuérdese, en ese canasto, donde yo le dije que metiera todos sus llantos, sus sufrimientos, su cuerpo frágil, métalos todos ahí nomás, porque eso se va a perder, eso va a desaparecer. Y agarre el otro canasto, donde está Dios, su palabra, y usted misma y todos los creyentes y las personas que incluso se van a ir al infierno, tristemente. ¿Por qué? Porque esas cosas son eternas. La vida es eterna. En Cristo para felicidad y sin Cristo para sufrimiento eterno. Señor nos ayude, mis hermanas, el Señor las bendiga, el Señor las fortalezca, el Señor nos ayude a que todo lo que tengamos que vivir, nunca olvidemos este pasaje. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ella. Que el Señor les bendiga para el Señor que vive honra y gloria.